Tres leyendas mexicanas de terror, por Chris Doran. La leyenda del vampiro de Guadalajara. Era el año de 1772 cuando un barco llegó al puerto de Veracruz desde Europa. Entre sus pasajeros había un hombre de aspecto distinguido que rápidamente captó la atención de todos por sus extraños hábitos nocturnos. Este hombre se presentaba como Don Jorge y decía venir de un rincón remoto del este de Europa. Tras varios días de viaje, arribó finalmente a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde estableció una hacienda. Era un hombre alto y de piel pálida, siempre vestido de negro y con una actitud enigmática que incomodaba a más de uno. A las pocas semanas de su llegada, comenzaron a aparecer animales muertos en los alrededores de la ciudad. Pero no se trataba de simples cadáveres. Todos los cuerpos estaban completamente drenados de sangre. El jefe de la policía, don Ramiro, apuntó en su cuaderno que quizás se trataba de algún depredador proveniente de la barranca cercana. Pero cuando las víctimas dejaron de ser animales y se convirtieron en personas, la situación tomó un giro oscuro. Cada cuerpo encontrado estaba desprovisto de sangre, y los habitantes de la ciudad comenzaron a hablar en voz baja sobre la posibilidad de un vampiro. Los patrullajes nocturnos se intensificaron, y algunos vecinos, llenos de temor y superstición, empezaron a acompañar a los oficiales. En una noche oscura, bajo la tenue luz de la luna creciente, el grupo se topó con una figura cerca del antiguo panteón de la ciudad. Era don Jorge, vestido completamente de negro como siempre, pero con los colmillos hundidos en el cuello de una joven. El grito que se escuchó esa noche aún resuena en las leyendas locales. Don Jorge logró escapar con una agilidad sobrenatural, pero ahora la ciudad sabía su secreto. Armados con antorchas y guiados por el cura del pueblo, un grupo de ciudadanos y oficiales se dirigieron hacia la hacienda de don Jorge. Lo encontraron en la oscuridad del sótano, en donde, acorralado, el vampiro rugió una promesa de venganza antes de recibir una estaca en el corazón. Para asegurarse de que su alma maldita no regresará, lo enterraron en Tierra Santa, en el Panteón de Belén. Varios años después, el vigilante del panteón notó algo extraño. Un árbol empezó a brotar sobre la tumba de don Jorge. Los años pasaron y ese árbol se ha convertido en una presencia imponente que se yergue sobre el panteón, como si resguardara algún oscuro secreto. La leyenda cuenta que el día que ese árbol caiga, don Jorge regresará para cumplir su venganza, y así, entre rezos y cruces, los habitantes de Guadalajara siguen su vida mirando con recelo aquel árbol que se yergue como un monumento al horror, esperando que nunca llegue el día en que sus raíces cedan y liberen la maldad que yace debajo. La leyenda de la piedra maldita de Zacatecas. En la época virreinal, Betagrande, Zacatecas, era un pueblo minero donde el esfuerzo no siempre se recompensaba con justicia. Misael Galán y Gildardo Higinio, dos amigos inseparables, trabajaban en las minas día tras día, pero cada semana sus salarios apenas cubrían las necesidades básicas. Cansados de su penosa vida, tomaron la decisión de aventurarse en busca de riquezas por su cuenta. Empacaron lo poco que tenían y se adentraron en los sinuosos caminos de las montañas cercanas. Después de meses enfrentando todo tipo de peligros, desde serpientes venenosas hasta tormentas implacables, descubrieron una extraña cueva. Llenos de esperanza, excavaron con furia, pero no encontraron más que rocas y desilusión. Gildardo, exhausto y frustrado, levantó sus brazos al cielo y exclamó: «¡Maldito seas, cerro infernal! ¡Ya entrégame mi riqueza!». En ese momento, una parte del cerro se desgajó y frente a ellos
se dejó ver una hermosa piedra dorada. La tomaron con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, seguros de que se habían vuelto ricos. Gildardo envió a Misael al pueblo más cercano a comprar comida y bebida para celebrar. Pero en su ausencia, un espíritu oscuro surgió de las sombras de la cueva. ¿De verdad crees que Misael compartirá la riqueza contigo?, dijo la entidad oscura con una voz siniestra. Pregúntale si son ricos cuando vuelva. Tras lo dicho, desapareció en la oscuridad de la cueva. Cuando Misael regresó, Gildardo, cautivado por la duda, le preguntó: ¿somos ricos? Misael, irritado por la pregunta, respondió: no estés molestando. Sí, soy rico. En un arrebato de furia, Gildardo lo apuñaló, matándolo instantáneamente. Intentó tomar la piedra, pero el espíritu reapareció. Te dije que la piedra era tuya, pero no te dije que te la podías llevar. Ahora te quedarás aquí para toda la eternidad. Fray Buenaventura, el párroco de Zacatecas, al escuchar los rumores de desapariciones, llevó a un grupo de hombres a Betagrande. Encontraron un panorama macabro de cadáveres en la entrada de la cueva y a Gildardo completamente enloquecido, abrazando la piedra dorada. Con el poder del rosario, la Biblia y el agua bendita, el párroco purificó la cueva. Los cadáveres desaparecieron y la piedra dorada se volvió negra y maldita. La trasladaron a la catedral en construcción para evitar más tragedias. Dicen que la piedra aún se puede ver desde la calle del Ángel, en uno de los muros de la catedral de Zacatecas, justo debajo de una de las campanas. Y si te acercas demasiado, la campana suena misteriosamente, como si quisiera advertirte del peligro que yace en aquel bloque maldito. Los habitantes de Zacatecas y Betagrande todavía susurran la historia de Misael y Gildardo, una amarga lección de cómo la avaricia puede corromper incluso la más profunda de las amistades y desatar fuerzas oscuras y poderosas. La leyenda de la mano en la reja. En las tierras de España, en el siglo XVIII, un amor eterno nacía entre don Juan Núñez de Castro y doña Leonor del Pazo. Sin embargo, su amor se vería interrumpido cuando doña Leonor murió tras dar a luz a una niña, quien heredó su belleza y su nombre. En medio de la pena, don Juan decidió que no podía dejar crecer a su hija sin la figura materna y se casó con doña Margarita, creyendo que la dama sería una buena madre para su hija. Decididos a comenzar de nuevo, trasladaron sus vidas a Valladolid, hoy conocido como Morelia, en Michoacán. Don Juan, empeñado en expandir su riqueza, viajaba constantemente a Guanajuato, dejando a doña Margarita y a Leonor en casa. Sin embargo, lejos del ojo vigilante de don Juan, la madrastra celosa de la joven Leonor la encerró en el sótano para que nadie pudiera regocijarse con su belleza. Doña Margarita permitía a Leonor salir solo los domingos para visitar el santuario guadalupano. En una de esas salidas, sus ojos se cruzaron con los de Manrique de la Serna y Frías, un gallardo capitán de la Guardia Virreinal. El amor floreció en secreto, siendo su única conexión la tercera ventana del sótano de la casa, la cual daba a la calle donde muchas noches se juraron amor eterno. Pero al descubrir este romance, la malicia de doña Margarita alcanzó su punto culminante. La joven Leonor fue encerrada en esa misma habitación del sótano, en condiciones cada vez más crueles, al punto que ni siquiera los sirvientes se atrevían a acercarse a ella por miedo a la ira de doña Margarita. Tras días de aislamiento y desesperación, Leonor rompió un madero de su ventana a ras de piso. Asomó una mano pálida y desnutrida, suplicando a los extraños que pasaban por esa calle por agua y pan. Pero doña Margarita, siempre astuta, tapizó la ventana y esparció el rumor de que Leonor estaba de viaje.
Al ser una mujer de la alta sociedad, todos le creyeron. Tiempo después, Manrique y don Juan regresaron a Valladolid. Al encontrarse, Manrique le entregó una carta del virrey, en la que afirmaba estar dispuesto a casarse con Leonor, pero la tragedia ya se había desatado. Una sirvienta les avisó en ese momento que Leonor se encontraba encerrada en el sótano de la casa por órdenes de doña Margarita. De inmediato bajaron al sótano, pero Leonor ya estaba muerta. Su rostro, antes bello, ahora era una máscara pálida y huesuda de sufrimiento y dolor. Doña Margarita intentó escapar, pero fue detenida y se le aplicó la pena máxima de aquel entonces, condenándola a la horca. Por su parte, Manrique y Leonor se casaron póstumamente en el santuario guadalupano. Manrique enterró a su amada al pie del último árbol de la calzada, en un intento de sellar su amor y tragedia en la eternidad. Pero las sombras de esta historia trascienden la muerte y el tiempo, ya que el sótano donde Leonor estuvo encerrada ahora es parte del Centro Cultural de la UNAM. Se dice que después de las 8:30 de la noche, una mano cadavérica emerge de aquella pequeña ventana, acompañada de una voz desgarradora que implora un poco de agua o un pedazo de pan, por el amor de Dios, que me estoy muriendo. Soy Chris Dorde. Buenas noches.